Ya está con nosotros nuestro primer invitado de la mañana, el doctor Julio César Cueva. Bienvenido, doctor, a Punto de Orden, un gusto tenerlo aquí. Gracias, buenos días, el gusto es mío. La vicepresidenta Abad pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Justicia Ordinaria que dicten medidas cautelares para evitar los 150 días de suspensión del cargo. ¿Cuál es su visión acerca de la probabilidad de que la vicepresidenta logre que se vayan para atrás en este dictamen? En Ecuador, jurídicamente 100%, en la realidad probablemente 0%. Porque no tenemos jueces independientes, esa es la verdad. Yo he leído la resolución, y créanme, he leído resoluciones aberrantes y esta. Es que no hay forma de salvar dos líneas de esto. Dicen una cosa, que la ley dice esto y resulta que después deciden lo contrario. Que la Constitución, estos son los principios y después van y hacen todo lo contrario. No hay manera que un juez imparcial, que ya está sorteada la acción de protección con medida cautelar, no hay manera que un juez imparcial que medio entienda de derecho constitucional lea la resolución y no pueda conceder la medida cautelar y además la sentencia de fondo. Es realmente algo que yo nunca he leído una cosa así. Es que nunca he leído una cosa así. Y para que quienes nos escuchan lo puedan entender, haga de cuenta que usted, un ciudadano, lo procesa por un delito que tiene pena de cárcel y en lugar de cárcel el juez le dice le va a poner una multa. Así. Y además le dice, pero la máxima de la multa es tanto, pero ¿sabe qué? Se la va a multiplicar por 5. Eso es lo que han hecho con la vicepresidenta. Doctor, muy buenos días. Dos preguntas sobre ese tema. El primero es si la vicepresidenta podría irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin haber agotado una acción de protección aquí previamente, porque yo entendería que para ir a una instancia internacional se necesita primero agotar los recursos internos o no. Y la segunda es si cabe algún tipo de acción penal contra la ministra de Trabajo, que fue la que dicta este sumario administrativo y impone esta sanción. A ver, para ir a una decisión de fondo en la Corte Interamericana hay que ir directamente a acotar todas las vías internas. Pero para la medida cautelar no, porque es simplemente preventiva y no resuelve sobre el fondo. Ya lo vimos eso en el caso del Universo y ha habido otros casos más. O sea que la vicepresidenta tiene estas dos acciones que la puede intentar al mismo tiempo. Y yo creo que la ecuatoriana le va a resultar mejor según los plazos que están en la ley. Pero y ahí lo otro que normalmente pasa es que si ya se dan cuenta que no hay manera de negarla, se la van a dilatar de tal manera que para cuando venga la decisión ya pues no importará muy poco. Ya no tendrá ningún efecto. Yo pienso que hay una falsedad ideológica en esa resolución, pero no la emite la ministra. Le emite un funcionario, que eso es lo peor, pues ni siquiera un ministro, es alguien de menor rango. Pero la ministra tiene una cierta responsabilidad, por lo menos política, en cuanto a que ella es quien reforma el acuerdo ministerial que abre la puerta a que se pueda, ante un sumario administrativo, ¿verdad?, prácticamente cesar en las funciones, llamemos a las cosas como son, cesar en funciones a alguien que fue elegido por el voto popular. Entonces creo que lo mínimo que debería hacer una asamblea es llamarla, que por favor tenga la gentileza de explicar cómo es que ella va y contraría tantas normas para algo que prácticamente lo hace la víspera, o sea, es evidentemente algo que ha sido hecho a medida. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que si ustedes agarran esa resolución y la convierten en Word y le cambian la palabra vicepresidenta embajadora y le ponen asambleísta, mañana sacan la lista de los que no han ido a trabajar de más de 3 días y se comen la asamblea. Así de aberrante es la resolución. O sea, ahí Julio, buenos días. Buen día. Yo veo que desgraciadamente, y hemos sido muy claros, es una resolución absolutamente despegada del derecho, absolutamente despegada del derecho. Se han violentado varios principios del debido proceso, por ejemplo, la competencia del juez, o de la persona que juzga o que procesa, que en este caso no es competente para el tema, el principio de imparcialidad, evidentemente, y además hizo mucha gala la ministra de preparar el camino en intervenciones para que su ministerio finalmente, aunque lo haya firmado otra persona, haya ido en la línea de lo que ella misma anticipaba, criterio de alguna forma. La proporcionalidad, o sea, es demasiado burdo desde lo jurídico este tema. La lista es más larga que las que uno usa para ir al comisariato. Mira, seguridad jurídica, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, motivación, debido proceso, derecho de defensa, ser juzgado con el trámite propio de cada procedimiento, ser juzgado por juez imparcial y competente. Ahí tenemos una lista como de 7 derechos. Y hablando rapidito, por eso digo yo, no hay manera que un juez que medio sepa de constitucional lea la resolución y no le dé la medida cautelar de entrada, como dice la ley, sin audiencia. Pero es que... Y además le dé la resolución de fondo. Por eso digo, si el juez no hace eso, ese es un juez, es cualquier cosa menos un juez. Ya, cuando algo es tan burdo, por más comprometida que está la justicia, según tus palabras, tú señalas que no hay independencia de la justicia, pero ante una cosa tan burda, por más compromiso que haya, no puede evitarlo.
Bueno, que no puede entonces, evitarlo hacer. Probablemente la vía muy común en nuestro país es dilatarlo. Pues. Ahora, Para también, que cuando ya salga la resolución, pues simplemente no tenga ningún sentido. También hay algo que sí quiero preguntarte, me gustaría conocer tu criterio jurídico, que yo lo vengo sosteniendo. Tampoco le corresponde a la señora vicepresidenta asumir el despacho en el hecho ya de que el presidente pida la licencia electoral, porque ya es candidato y va a tener que pedir la licencia electoral. Porque la Constitución es muy clara para señalar que la vicepresidenta solamente puede asumir el despacho de oficio, por mandato de la Constitución, cuando hay ausencia temporal o ausencia definitiva. Pero la misma Constitución señala que la ausencia temporal en materia de licencias es cuando es licencia concedida por la Asamblea, lo especifica. Y en este caso la licencia electoral no es una licencia concedida por la Asamblea. Por tanto, yo creo que pudieron haberse ahorrado todo este tipo de cosas que hicieron y en una mera aplicación constitucional el presidente encargar a quien él hubiese considerado conveniente sin necesariamente entregarle el despacho a la vicepresidenta. No necesariamente, porque entre la colisión de normas, que estás hablando de normas constitucionales y el Código de Democracia, tendrías que irte por la Constitución, por un lado. Pero por otro lado, el Código de Democracia lo que hace es crear otro tipo de licencia, por así decirlo, que no es contrario a la Constitución. No es contrario a la Constitución, que es una licencia forzada, claro, pero eso es para otro tipo de licencia. Acá lo que hace el Código de Democracia es decir, en este caso particular, ahí lo que podría haber es un vacío legal. Un vacío por lo legal, menos discutes el vacío legal, acá no tienes cómo discutir nada. Hay un vacío legal porque esa licencia que está en el Código de la Democracia, que si no me equivoco es posterior a la Constitución y por eso tal vez no se olvidaron de eso, porque la Constitución siendo anterior pues no pensaron en esa posibilidad, no consta en la Constitución, pero es un vacío legal. Pero ahí tienes que hacer una interpretación integral de las normas. ¿Cuál es la esencia de esa licencia forzada? Que el presidente compita en igualdad de condiciones con los demás candidatos. Pero es que lo compite. ¿Y para qué? Para garantizar una situación democrática de igualdad ante los electores. Desde ese punto de vista, esa norma del Código de Democracia no es contrario a la Constitución y es plenamente aplicable en época electoral. Por lo tanto, el presidente tendría que irse a una licencia forzada. No, la licencia, nadie discute la licencia. Lo que estamos hablando es del establecimiento de la ausencia temporal, para no monopolizar el diálogo. Por eso yo ni siquiera pienso que hay que observar el espíritu de la norma constitucional, porque primero que está clara textualmente, y segundo porque a mi criterio fue hecha intencionalmente esa norma. Recuérdese que en la elección del 2009 para presidente, como no lo establecía la Constitución, lo de la licencia, y tampoco en ese momento había la norma legal, Correa ni siquiera tuvo necesidad de pedir licencia en el 2009, fue candidato a presidente y fue presidente candidato al mismo tiempo. En el 2013 ya hubo la norma de la licencia, pero no estuvo totalmente establecida, y entonces Correa, el presidente Correa en ese entonces, presidente de la República, consideró que la licencia era a partir de que terminaba su jornada de trabajo y corría desde las 5 de la tarde. Y en el 2017, cuando le dijeron, no, la licencia no es a partir de las 5 de la tarde, es continua, el vicepresidente Glass, que se lanzó a la reelección como vicepresidente, pidió la licencia continua, pero no hubo ausencia temporal y por tanto no hubo necesidad de poner a nadie en la vicepresidencia de la República. O sea que sí establecieron eso para evadir cualquier exclusión de ausencia temporal, ausencia definitiva en campaña. Es que el problema es justamente ese, Pocho. 2 errores no ha sido un acierto. Cada uno, conforme le conviene o encuentra a alguien que le dé la mejor interpretación a su conveniencia, interpreta las normas como le da la gana. Y hoy por eso estamos hablando de lo de la vicepresidenta. Y lo que alguna vez te acuerdas cuando hablábamos aquí de lo de la legítima defensa, si cada uno interpreta como le da la gana, sentamos un pésimo precedente. Tenemos que ver el precedente. El precedente es gravísimo, en ambos sentidos. Mañana el presidente dice, bueno, también yo interpreto como Correa, es a partir de las 5 de la tarde que ya es mi jornada de trabajo. El presidente es 24/7, pues usted ha visto al presidente que dice, no, se está cayendo el país. No es mi horario de trabajo, mañana vemos cómo resolvemos a las 8 de la mañana. La seguridad se tiene que ir, ¿por qué? Porque usted es presidente a las 5 de la tarde, usted es presidente 24/7. De hecho, cuando el señor Noboa pide la licencia, sigue siendo presidente, pero no puede ejercer. Y no va a dejar de tener seguridad. Y no va a poder subirse en cualquier vehículo ni en cualquier avión. ¿Por qué? Porque es difícil escindir la persona del candidato de la persona del presidente. Esta licencia lo que hace es básicamente impedirle ciertas cosas para que compita en igualdad de condiciones. Eso es lo más democrático que hay. ¿Okay? Entonces, creo que esas formas en que hemos venido evadiendo la ley tienen que terminarse, porque si no vamos a tener un gran problema. Seguimos a la conveniencia, y este país el mayor problema que tiene es la falta de credibilidad, la falta de seguridad jurídica. Por eso cuando usted va con una sentencia a querer ejecutarla en el extranjero, lo guardan en el cajón, pues nadie nos hace caso, porque estamos tan desprestigiados a ese nivel. Fíjese que las noticias en el Ecuador en el mundo entero no es que el Ecuador no tiene luz,
es que hay un problema con la vicepresidencia. Ahora, doctor Cueva, la Asamblea Nacional analiza la posibilidad de rechazar el sumario por el que se sanciona a la vicepresidenta Abad. ¿Cuál es el camino ahí? ¿Qué competencias tiene? ¿Qué puede resultar esta convocatoria del Pleno? Sería muy interesante porque resulta ser que sí existe el conflicto de competencia constitucional y la Asamblea, el máximo representante de la Asamblea, puede pedirle a la Corte Constitucional que dirima este conflicto de competencia y sea la Corte Constitucional la que diga si quien podía asumir la competencia de sancionar a la vicepresidenta por el abandono del cargo era la Asamblea según la Constitución o era la ministra. Entonces sería interesante porque eso dice la norma, son los cabezas de los funciones del Estado los que le pueden pedir a la Corte que dirime el conflicto constitucional. Pero eso también podría tomar su tiempo y ya para cuando haya resolución ya sería realmente... No necesariamente, la Corte tiene un reglamento que dice que en ciertas ocasiones que son realmente serias, graves y que pueden generar un conflicto muy importante en el país, le da prioridad. ¿Verdad? Le puede dar prioridad, se salta el orden cronológico en que tratan los temas, como pasa con los estados de excepción, eso puede suceder. Y más allá del caso puntual, lo que hemos venido comentando, aunque no sirva para este caso, debe servir para el futuro, porque debemos ir poco a poco enderezando el camino para que tengamos algo de estabilidad, para que sepamos que si la norma dice que es verde, pues no es azul, no es que es turquesa, es verde. Entonces, va a servir para cualquier cosa, pero va a servir. Ya, pero ¿qué significa en la práctica, por ejemplo, que la Asamblea desconozca el nombramiento de la vicepresidenta encargada, Zaira Moya, por parte del Gobierno Nacional? Desconozca, digamos que rechaza el sumario administrativo. ¿Qué va a pasar? Porque al final justamente esa inseguridad jurídica es la que nos tiene a todos un poco destartalados. Bueno, no solo en eso, sino en muchísimas cosas y hace muchísimas décadas. No es mucho lo que va a pasar porque han hecho un nombramiento a nivel del Ejecutivo, es como que hubieran nombrado a alguien que no nos guste en el CAL. No es mucho lo que va a suceder, salvo que en efecto ella asume el cargo, pase algo y la Asamblea pues no reconozca los mandatos que dé la presidenta encargada, pero espero que eso no suceda y esta situación se resuelva por cualquier vía jurídica pertinente y con jueces o decidores competentes antes de que esto se dé, para sentar precedente en el día de hoy y para sentar un precedente a futuro. Hay que ir desechando estos malos precedentes que nos ponen en mal predicamento y que nos tienen en ascuas todo el tiempo. Quiero preguntarte sobre el caso Encuentros. Claro que sí. Porque tú eres también abogado de una de las personas involucradas en ese proceso, que es Hernán Luque. A propósito, Hernán Luque no ha sido juzgado porque se encuentra en el exterior, está con arresto domiciliario y a la espera de una resolución de extradición de la justicia argentina. El próximo miércoles se reinstala la audiencia para dictar sentencia en razón de las dos personas que están siendo procesadas, Danilo Carrera Duret y Antonio Icaza. ¿Qué conoces del caso y cuál es la posición tuya particular sobre el tema Hernán Luque? Bueno, el país tiene que saber que si Hernán Luque no ha sido juzgado dentro de ese grupo de dos personas que tú mencionas, es porque el Estado ecuatoriano no quiere juzgarlo. ¿Por qué? Porque resulta que él cumple un arresto domiciliario y antes de eso estuvo restringido, privado de libertad directamente en una cárcel y después se le cambió a arresto domiciliario por una orden de una jueza en caso de extradición. Esa extradición se inicia a pedido del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, Hernán Luque, en mi opinión, está restringido y privado de libertad con un arresto domiciliario a petición del Estado ecuatoriano. Cuando hubo la audiencia preparatoria se le hizo saber eso al juez y se le dijo, señor juez, él cumple esta medida ya. Es el equivalente a una medida aquí. Y por lo tanto lo correcto es que usted la reconozca, porque además el Estado argentino, según su normativa, dice que si usted no reconoce el tiempo que él ha estado privado de libertad ya, y eso no puede suceder si es que usted no reconoce la existencia de la medida cautelar por la cual se cumple ese tiempo, no procede la extradición. Señor juez, usted está poniendo en riesgo la extradición del señor Luque. Se lo dije yo que soy el abogado del señor Luque. Por lealtad procesal. En pocas palabras, más o menos, cosas dichas y no dichas, no me interesa, no me importa. Que siga allá, acá se le suspende el juicio. Entonces, si mañana la jueza de Argentina dice que ella lamenta mucho, pero que de lo que lee de las resoluciones judiciales del Ecuador, no hay garantía de que se va a cumplir con una exigencia de la normativa argentina, de los convenios internacionales en materia de extradición, y que por eso no procede la extradición, es culpa de los jueces ecuatorianos. El país tiene que saber eso. Hernán Luque no ha sido juzgado porque el Estado ecuatoriano, a través de sus jueces, se ha negado a darle la posibilidad de ser juzgado. Lo más curioso es que dentro de ese mismo proceso, a otra persona, ¿verdad?, se le permitió cumplir una medida cautelar en un consulado ecuatoriano yendo cada cierto tiempo. La pregunta es ¿por qué la diferencia? No hay ninguna diferencia en medidas cautelares. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que temen tanto que el señor Luque sea juzgado. Es que tiene que estar aquí para ser juzgado. No es verdad. No es verdad, porque además, es que después no viene a presentarse a cumplir la pena.
Bueno, pues si tiene a la Interpol ahí visitándolo todo el tiempo, no tiene pasaporte, tiene prohibición de salir del país, está encerrado en una casa, ¿cómo que se les va a ir? Entonces, esas son las cosas que no se entienden. Entonces, usted dice, aquí está más la política que otra cosa. Y el día 20, en efecto, Pocho, van a dictar sentencia. Yo quisiera saber qué va a pasar si los jueces dicen que no hay delito, porque no hay ni siquiera delito. O sea, ¿tú le has dado seguimiento al proceso? Yo he leído los 500 pero, ¿y el proceso, pudiste tener acceso al proceso? Sí, señor. Y le voy a decir una cosa. ¿Hubo comprobación de algo? No hay absolutamente nada. Tanto no hay nada, Pocho. ¿No hubo fuerza probatoria para la existencia del delito? Pero lo peor de todo es que lo tenían tan claro que ustedes recordarán que para darle más impulso y pues el boom mediático, dijeron que iban a juntar y a mezclar León de Troya con caso de Encuentro, porque ahí estaba este señor Cherres, que en paz descanse. Cuando fuimos al juicio, le dijimos, señor juez, aquí hay un documento de la Fiscalía que dice que acumula León de Troya, pues no hemos encontrado por ninguna parte León de Troya. La Fiscalía dice, es que no los acumulamos. Ustedes no le dijeron al país que lo habían acumulado, porque aquí era lo mismo. No, es que no lo acumulamos. ¿De qué estamos hablando? Vea, a una de estas personas que sí está siendo juzgada, lo procesan porque él es el responsable, supuestamente era el operador, ¿verdad?, que repartía pues los contratos. Y el señor va y le dice, ¿me pueden decir por favor dónde están los contratos que yo firmé? No hay un contrato firmado por este señor. Lo firmaron los gerentes de la unidad de negocios. Pregúnteme si alguno de ellos lo procesaron. O por lo menos les preguntaron. Entonces, esas son las cosas que... Y yo he llegado a la conclusión, porque también he revisado y he leído y he estado pendiente de la audiencia de Metástasis. Me he dado cuenta que la Fiscalía parece ser que tiene 3 versiones por estos casos. La que le cuenta a los medios de comunicación en las redes sociales, que tiene verdades a medias y mentiras completas. La que consta en el expediente y la que va y le cuenta a los jueces. Bueno, doctor, entonces tenemos una sociedad exacerbada por una actividad probatoria que el momento de darse no es real. Dañando honras, dañando nombres y arriesgándose a que los inocentes terminen condenados y los culpables por falta de capacidad probatoria terminen libres. ¿Qué justicia es esa? Doctor, precisamente con respecto a este último tema, ¿cuál es la situación del caso Metástasis y qué podemos esperar? De nulidad absoluta. Y usted puede esperar que mañana o más tarde un juez de apelación serio se baje este caso por nulidad absoluta. ¿Cómo puede usted comprender que hacen trabajar a la gente, que incluso hay gente que está enferma, que la tienen en el policlínico porque se le desmaya 20 horas? Nulidad absoluta quiere decir que estos 21 procesados quedarían... En algún momento les van a declarar una nulidad, le voy a explicar por qué. La jueza ponente, que me van a disculpar de la litigación, no entiende nada. Creo que es su primera audiencia y si no lo es, no sé cómo han pasado las otras. Pero va y se sienta y dice, bueno, les voy a dar tiempo para contrainterrogar. ¿Cómo? Si usted tiene 15 minutos y si no alcanza, lamento mucho apagarle el micrófono. La Fiscalía tenía 300 testigos. Yo me imagino que con 300 testigos le alcanzaba para probar todo. Como no les da el tiempo, vamos solamente a hacer con 30. Entonces, o la Fiscalía exageró la prueba, ¿verdad? O está sacrificando su prueba. ¿Cómo puede un juez exigirle a la Fiscalía que sacrifique su prueba? Y con los abogados están haciendo lo mismo. Usted tiene 15 minutos. No, lamento mucho. No, ese tipo de preguntas. Pero señora jueza, la ley permite ese tipo de preguntas. No, aquí no. 15 minutos para almorzar. Eso es lo que ha pasado en el caso Metástasis. ¿Qué juez razonable no le puede tirar abajo una resolución donde se ha violado el derecho de defensa? En donde le han puesto una limitación de tiempo. Es que estamos apurados porque se nos caduca la prisión preventiva. Entonces usted está preocupado por el tiempo, pero es que la Corte Constitucional ha dicho que entre la celeridad y la defensa prevalece la defensa. No tienen ni idea y si la tienen no les interesa. Ahora, si caduca la prisión preventiva, eso no quiere decir que el juicio no pueda seguir. Si caduca la prisión preventiva, lo que les van a dar es arresto domiciliario, brazaletes y arresto domiciliario con seguridad policial, brazalete, y el prohibición de salir del país y el juicio continúa. Claro. Lo que pasa es que al juez que se le caduque en sus manos la prisión preventiva lo sancionan. Entonces esos jueces están preocupados de que no lo sancionen y no de administrar justicia. ¿Usted cree que eso es una justicia que vale la pena mencionar? ¿Usted cree que eso es una justicia que vale la pena rescatar? Y mientras tanto, quien tiene derecho a probar está limitado en su derecho a probar y se arriesga a que lo condene porque no pudo probar suficientemente la contrateoría contra la Fiscalía. O la Fiscalía se arriesga a que mañana o más tarde no puedan condenar a alguien que probablemente sí sea culpable porque no tuvo el tiempo suficiente para probar todo lo que tenía que probar. ¿Usted cree que eso es una justicia en un sentido o en otro? Pero yo sí te quiero preguntar algo, Julio. Yo te estoy escuchando atentamente, respeto muchísimo tu criterio académico, tú eres un abogado de primera categoría. Pero escuchándote diera la impresión de que todo lo de Metástasis y Purga fuera falso, fuera fábula. Y sin embargo el país se ha sido testigo de cómo se ha mal manejado la justicia en este país. Yo no niego que ha habido tanta corrupción dentro de la administración de justicia y ahora que se ha procesado una serie de jueces y fiscales sinvergüenzas, resulta que todo es nulo. A mí me llama la atención. Hay que distinguir una cosa, Pocho. Yo no digo que la justicia no esté corrompida.
Mientras estamos aquí sigue corrompida y después de que estemos aquí seguirá corrompida porque no hay nada que nos lo está corrigiendo. Hay excepciones. En jueces, en fiscales, hay excepciones. Pero es que yo estoy hablando desde el punto de vista procesal, pues. Y todos tenemos que también verlo así porque no estamos exentos de que mañana nos tumben la puerta a las 4 de la mañana y nos digan, como ha pasado en el caso Metástasis, es que de acuerdo a lo que han hecho nuestros investigadores en cuestión de 8 días, 13.000 páginas en cuestión de 8 días, usted es alias tal. Y 11 meses después de estar presa en este caso, ¿verdad? Y hablo específicamente de un caso para que ustedes tengan una idea, de la ex fiscal María José Aguirre Caro. 11 meses después el policía que hizo esta famosa investigación diga que en efecto se ha dado cuenta que no es usted el alias que decía ahí, que además ni siquiera es de la fiscalía este funcionario, sino que es de la función judicial, y que además ni siquiera es mujer, es hombre. 11 meses después de estar yo presa me vienen a decir eso. Y yo sigo presa, ¿es en serio? A la gente se la condena con pruebas, Pocho, o si no cerremos esto. Lo que tú dices es verdad. Entonces no me pueden a mí decir que la fiscalía viene y anuncia. Es verdad, o sea, la prueba tiene que ser lo suficientemente sólida, ahí sí estamos de acuerdo. ¿Cómo hay una investigación seria si procesan a un señor porque tiene una transferencia del señor Norero y cuando el señor va y le dice, oiga, pero discúlpeme, es que el señor me transfirió X porque yo le vendía a él unas piernas de chancho? ¿Y usted a qué se dedica? ¿A vender piernas de chancho? Ah, perdón, o sea que el señor ¿qué era? El que alimentaba a la organización. ¿Es en serio que es una investigación seria? Ahora, doctor Cueva. Solo una cosa breve. Y anuncia como testigo a un policía y la defensa le dice, oiga, por si acaso el policía está muerto. ¿Cómo lo iban a interrogar? ¿Con Ouija? ¿Cómo puede una fiscalía ser seria en una práctica probatoria llamando a que den testimonio muertos que ellos saben que están muertos porque ellos mismos hicieron condenar a los sicarios? Y procesan a un señor por vender piernas de chancho. Y hablan de que ha recibido un collar. Resulta ser que los policías dicen, aquí no encontramos nunca en el allanamiento ningún collar. Y ahora reconocemos que usted, que le ha tenido presa 11 meses, resulta ser que usted no solamente el que estaba ahí, no solamente no es de la fiscalía, sino que además tampoco es mujer, pero usted sigue presa. Ahora, sí sería terrible, digamos, para el país que una cosa tan grave como esta, que es la manipulación de justicia que hemos visto todos, no estoy hablando de casos particulares, ¿no? Pero lo que hemos visto es una pobredumbre y unas muestras de corrupción de ciertos jueces, que esto quede en la impunidad. Yo quiero ver a los culpables presos y los quiero ver condenados con pruebas, Pocho. Porque así yo como ciudadano tengo la seguridad de que si mañana te procesan a ti, a mí o a quien sea, si nos condenan será con pruebas. Ante estas denuncias de vicios y distorsiones en el proceso, ¿qué es lo que compete? ¿Qué corresponde? Dependiendo de la sentencia, los procesados tendrán que interponer los recursos y la Corte tendrá que escuchar los audios y leer detenidamente lo que diga en la sentencia y en mi opinión, con lo que yo he visto, solo por las violaciones al debido proceso corresponde anular el juicio y volverlo a hacer y disponer que se haga como corresponde. Usted no puede tener una limitación de tiempo para defenderse. La fiscalía no tiene tampoco, porque esto hay que ser justo, no tiene por qué sacrificar sus 300 testigos y quedarse solo en 30 porque está premiado con el tiempo y porque la jueza también le dice, hey, y bueno, y por si acaso vamos a hacer, por favor, y que un juez le impida a usted hacer las preguntas que la ley le permite, pues solo porque tal vez no sabe o no conoce, pues. Yo también tengo derecho como ciudadano, y todos, por favor, por el amor de Dios, tenemos derecho a exigir que quien se pare frente a nosotros o se siente frente a nosotros a juzgarnos, sepa pues con qué reglas nos tiene que juzgar. Porque si no, cualquiera de nosotros mañana termina preso. Y después de 11 meses nos dicen, ups, es que no era usted. Y los 11 meses que yo he estado preso, y mi familia, y mi nombre, y mi trabajo, y mi cargo, ustedes me van a devolver eso. Ustedes me van a devolver 11 meses de mi libertad. Porque les aseguro que ni disculpas públicas van a pedir. Y les aseguro que cuando llegue la hora de ratificar o no la acusación, la fiscalía la va a ratificar la acusación. Por el amor de Dios, ¿en qué país vivimos? Yo confío en que la fiscalía sea seria, reconozca que ha habido esta situación y en el caso que corresponda, diga, señores, la verdad es que no lo hemos podido probar, retiramos la acusación y corrijan en algo este daño casi irreparable que han hecho hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Cueva, por estar con nosotros hoy en la cabina de Radio Centro.